Evangelio de Mateo capítulo 5. Y vamos a leer los versículos que van del 17 al 20. Esta es la nueva unidad que vamos a estar estudiando. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20 dice así: No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Hoy vamos a estar concentrándonos nada más en el versículo 17. Con el favor de Dios vamos a estar meditando en esta porción que va del 17 al 20 durante unos cuantos domingos, si el Señor lo permite. Pero hoy vamos a concentrarnos nada más en el versículo 17. Al estudiar el Sermón del Monte, nosotros podemos notar un orden lógico de pensamiento. Si usted empieza a hablar con alguna persona, ciertamente sus conversaciones no van a ser con palabras aleatorias, como diciendo muchas palabras y al final no diciendo nada. No, cada palabra que usted usa tiene un propósito en lo que busca comunicar, de manera que usted elige las mejores palabras para dar a entender a su oyente lo que realmente usted desea decir. Así también nuestro Señor Jesucristo ha plasmado en este Sermón del Monte un orden lógico de pensamiento por el cual busca enseñar acerca del reino de Dios. Primeramente, en las bienaventuranzas, que ya estuvimos hablando de ello durante este año, conocemos acerca de las características de los ciudadanos del reino. Recordará cuando la Biblia dice: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque también nosotros vemos cómo el Señor va haciendo su obra en cada uno de ellos. Cada una de esas características que se mencionan acerca de las bienaventuranzas nos muestran caracteres de los que son miembros del reino de los cielos, ciudadanos del reino. Pero también se nos muestra ahí en las bienaventuranzas parte de lo que viene a ser la reacción del mundo contra los ciudadanos del reino. Y aún en ello, nosotros, los que hemos creído, los que somos ciudadanos del reino de Dios, somos bienaventurados también. El mismo Señor Jesucristo dice: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros. Esa es la reacción del mundo contra los ciudadanos del reino de los cielos. Ahora, en ese mismo orden, el Señor Jesucristo pasa a hablar en la siguiente unidad acerca de cuál debe ser la reacción de los hijos del reino, es decir, de los ciudadanos del reino de Dios para con el mundo. Si bien el mundo actúa hostilmente para con los hijos de Dios deben actuar totalmente contrario, haciendo memoria de las palabras del Señor Jesucristo: venzan al mal con el bien. ¿Cómo debe actuar los hijos de Dios frente al mundo? Siendo luz. Luz del mundo y sal de la tierra. Son esas las reacciones que debemos tener nosotros como hijos de Dios frente a la hostilidad del mundo. Y esa era la segunda porción que venía después de las bienaventuranzas. La tercera sección, o la tercera porción tiene que ver con la justicia del reino, y es en lo que nos vamos a estar concentrando durante estos varios domingos. Fíjense que esta porción introduce el resto de las enseñanzas que se van a dar a lo largo del Sermón del Monte. Recuerde que el Sermón del Monte va del capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, ya terminando. Y es interesante lo que Cristo dice en estas primeras palabras que está mencionando, pues nos conducen a Él como el centro de todo. Alguien podría pensar, y de hecho hay personas que dicen que no, que Cristo no quiso buscar que sus oyentes colocaran la atención en Él,
No, todo lo contrario. Jesucristo sí predicó para que las personas lo vieran a Él como el enviado de Dios y aquel en quien todos deben mirar para poder tener vida eterna, o si es que desean tener vida eterna. Y esa es la enseñanza principal que atendemos de esta porción. Es necesario mirar a Cristo. Cuando los judíos pensaban que por su obediencia a la ley serían justificados, Jesús les hace ver que no es por su justicia, sino por Él que pueden ser salvados los hombres, principalmente los judíos o primeramente los judíos. ¿Y por qué Él dice esto? Porque no es conforme a la justicia de los hombres, sino conforme a la justicia de Él. Por esta razón, porque la Biblia o el Antiguo Testamento, hablando específicamente de lo que tenían como Biblia para aquel momento, toda ella hablaba de una sola persona, de Cristo Jesús. Todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo para la salvación de los pecadores. Y me gusta cómo en este primer versículo el Señor Jesucristo dice que no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Esta afirmación tiene varias implicaciones que son importantes para nuestro entendimiento del Evangelio, pero quisiera mostrarle de manera resumida, en palabras del pastor John MacArthur, cómo Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Quiero citar para usted lo siguiente. Fíjense cómo el Antiguo Testamento habla de Cristo. En Génesis, Él es la simiente de la mujer, como usted recordará ya en Génesis 3:15. En Éxodo, Él es el Cordero de la Pascua. En Levítico, Él es el sumo sacerdote. En Números, Él es la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. En Deuteronomio, Él es el profeta como Moisés. En Josué, Él es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, Él es el juez y dador de la ley. En Ruth, Él es el pariente redentor. En primero y segundo de Samuel, Él es el profeta confiable. En los libros de Reyes y de Crónicas, Él es el rey que reina. En Esdras, Él es el escriba fiel. En Nehemías, Él es el reconstructor de los muros que se han caído. En Esther, Él es quien pone su vida por su pueblo. En Job, Él es el redentor que vive para siempre. ¿Recuerdan las palabras de Job? Yo sé que mi redentor vive, haciendo referencia al Señor Jesucristo. En los Salmos, Él es Jehová, nuestro pastor. En Proverbios y Eclesiastés, Él es la verdadera sabiduría. En Cantar de los Cantares, Él es el verdadero amante y novio. En Isaías, Él es el príncipe de paz, como también lo recordábamos hace un momento. En Jeremías y Lamentaciones, Él es el profeta que llora. En Ezequiel, Él es el maravilloso hombre de 4 rostros. En Daniel, Él es el cuarto hombre en el horno ardiente. En Oseas, Él es el marido eterno, casado para siempre con la que lo ha dejado. En Joel, Él es el bautizador con el Espíritu Santo. En Amós, Él es el que lleva la carga. En Abdías, Él es el Salvador. En Jonás, Él es el gran misionero extranjero. En Miqueas, Él es el mensajero de los pies hermosos. En Nahum, Él es el vengador. En Habacuc, Él es el evangelista de Dios que ruega por avivamiento. En Sofonías, Él es el Señor poderoso que viene a salvar. En Ageo, Él es el restaurador de la herencia perdida. En Zacarías, Él es la fuente abierta en la casa de David y por el pecado para la limpieza. En Malaquías, Él es el sol de justicia que se levanta con salud, sanidad en sus alas. Todo el Antiguo Testamento apunta a una sola persona, Cristo Jesús. Ahora pueden empezar a entender cómo cobra vida las afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice: no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Con asombro entonces atendamos
a las palabras de nuestro Señor en este primer versículo de esta nueva unidad que habla acerca de la justicia del reino de Dios. Leamos nuevamente ahí, capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. He escuchado unos cuantos sermones en mi vida, varios sermones. Y no todos los sermones me han impactado tanto como aquellos en los que el predicador declara algo que suena muy bien. Y de repente, después de esa afirmación, el predicador me despierta en mi asombro cuando dice, es contigo que estoy hablando. Esas son las predicaciones que más me asombran y llaman mi atención. Por supuesto, yo sé que no está directamente hablando conmigo, pero sus palabras ciertamente apuntan a su oyente como si estuviera hablando personalmente. Hace que dejemos de pensar en cómo eso que se está diciendo por parte del predicador afecta a otro hermano y procura que esas palabras realmente lleguen al corazón del oyente, entendiendo que es para nosotros, particularmente para mí, que estaba hablando. Algo muy parecido es lo que el Señor Jesucristo hace con esta sección. Él capta la atención de todos sus oyentes, recogiendo los pensamientos generales que tienen ellos acerca del Señor Jesús y de su ministerio, y después habla directamente a cada uno, de forma general en este sermón, y a cada uno lo coloca en su lugar. Jesucristo era especialista en eso. Obviamente, Él era Dios y hablaba con autoridad. Cristo comienza entonces en esta nueva sección del discurso del monte, aprovechando los pensamientos que surgían de sus oyentes. Y Él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Un lector cuidadoso y serio de la palabra de Dios obviamente va a hacer preguntas al texto y va a procurar entender por qué Cristo está diciendo eso. Hace preguntas como, ¿qué estaban pensando los judíos ante la predicación del Señor Jesucristo? ¿Por qué Cristo les dice eso? El texto ciertamente no lo dice de forma muy clara, no lo expresa de forma que nosotros lo entendamos directamente. Sin embargo, es algo implícito en el texto que nosotros también podemos ver. Es de considerar en esta pregunta no solamente las palabras del Señor Jesucristo desde el inicio del sermón. Los oyentes estuvieron prestando atención al momento en el que Cristo empezó a hablar, comenzando de las bienaventuranzas. Los pensamientos de los oyentes no estaban solamente desde ese momento que Cristo empezó a hablar, sino desde el inicio de su propio ministerio. Por ejemplo, en Mateo 4:23, dése cuenta que ya Cristo tenía cierto tiempo de haber comenzado su ministerio. Dice el 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ya Jesucristo había comenzado, y ya las personas tenían cierto conocimiento de lo que Cristo estaba enseñando. Así que ya desde que Cristo comienza, ya las personas empiezan a pensar algo respecto del Señor Jesucristo. Y es considerando todo eso que Cristo afirma estas primeras palabras. No penséis, dice a sus oyentes, que he venido a abrogar la ley. ¿Por qué ellos estarían pensando que Cristo estaba abrogando la ley? Vamos a entrar en detalle acerca de eso. Sucede que mucho de lo que Jesús decía no encajaba con lo que se habían imaginado en su corazón respecto de lo que el Antiguo Testamento decía en cuanto a su Mesías. Y algunos ciertamente estaban mirando a Jesús y estaban empezando a decir, ¿no será este el Salvador prometido? ¿No será este el profeta? Pero al mismo tiempo que se preguntaban eso, también se preguntaban, pero qué raro, parece ser que Él es el profeta, pero está diciendo palabras que nosotros no esperábamos. No se está ajustando a lo que nosotros esperamos acerca del Mesías. Las palabras de Cristo no encajaban
en lo que ellos creían que iba a ser el Salvador. ¿Qué pensaban ellos acerca del Mesías? Ellos pensaban que Él los vendría a librar del imperio romano, es decir, del poder político de Roma, y que también iba a ser de la nación israelita gobernadora del resto de las naciones en todo el mundo. Sin embargo, antes que decir eso, porque en realidad Cristo no dijo eso, más bien Cristo estaba diciendo algo que ellos jamás esperarían. Cuando ellos estaban esperando que ese Mesías viniera a rescatarlo del imperio romano y los hiciera reyes en toda la tierra, ahora viene este Mesías a decirles que en el reino de Dios las características de los que serían parte de su reino es que serían pobres en espíritu y que vendrían a ser perseguidos. ¿Se dan cuenta de cómo no encajan estas esperanzas que ellos tenían de su Mesías y de cómo Cristo habla acerca de las verdaderas cualidades del reino de Dios? Ellos creían que iban a reinar en el mundo, pero Cristo les dice, no, los que son ciudadanos del reino de Dios van a ser perseguidos. Entonces ya ahí como que no les empieza a cuadrar la cosa. Ya ellos están dudando acerca de si este predicador estaba hablando conforme al Antiguo Testamento. Ahora, eso no es todo lo que estaba sucediendo. Recuerden que entre los oyentes del Señor Jesucristo no solamente estaban los discípulos del Señor y otros judíos, también ahí habían escribas y fariseos. También habían líderes religiosos. Algo peculiar que es necesario notar aquí es que, a diferencia de los maestros de la época del Señor Jesucristo, los cuales citaban a otros maestros y evitaban hablar en primera persona, en contraste con ellos, Cristo Jesús hablaba como alguien que tenía autoridad. Y eso lo aprendemos al final del Sermón del Monte. Es decir, Cristo hablaba como si estuviera promulgando algo, como si Él estuviera estableciendo algo en independencia de lo que otros maestros de aquella época decían. Obviamente Cristo no estaba añadiendo nada nuevo a la ley, y eso es importante tenerlo en claro. Cristo no añadió nada ni quitó nada a la ley. Antes bien, sencillamente vino a cumplirla. Él no recurrió a la enseñanza de otros maestros, y eso, querido hermano y hermana, rompía paradigmas. Para entenderlo de una forma más clara, ¿qué era lo que estaba sucediendo? En nuestra época, en nuestro tiempo, si usted es un estudiante universitario, ¿a usted qué se le va a exigir en un trabajo de grado? Que sus postulados o sus presupuestos puedan ser basados o puedan tener fundamento en lo que otras personas también han dicho. Eso es lo que se conoce como la bibliografía. Usted en sus trabajos tendría que citar a otras personas con el fin de confirmar lo que usted quiere decir. Es parecido a lo que sucedía en aquel tiempo. Cuando los maestros israelitas o judíos enseñaban en las sinagogas, ellos no decían porque la Biblia dice, sino que decían porque el maestro rabino tal dijo esto, esto, esto y esto. Eso era lo que hacían ellos. En contraste con ellos, Jesús no hacía eso. Jesús era diferente. Jesús hablaba en primera persona. Jesús, para manifestar su ruptura con lo que estaban haciendo los maestros de su época, Él sencillamente hablaba en primera persona y decía, de cierto os digo. Así no empezaban los maestros. Los maestros decían de aquella época, como decía tal maestro. No, Jesús no hizo eso. Jesús dijo, de cierto os digo. Es curioso que esa traducción de cierto es lo que nosotros conocemos hoy como amén. Cristo decía, amén, amén. No pasará ni una jota, ni una tilde de la ley hasta que se cumpla. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo se iba a cumplir. Tras hacer algo como esto, lo que estamos mencionando en este momento, los oyentes y enemigos del ministerio de Cristo Jesús pensarían que Él estaba enseñando novedades. Es decir, que Él no se estaba conformando con lo que los maestros ya estaban diciendo, no estaba conformándose con las tradiciones, y por lo tanto,
para ellos era como algo nuevo. Y ahí por tradiciones usted debe empezar a pensar en aquellas cosas que los israelitas practicaban y que no estaban en la ley. ¿Cuáles eran una de esas prácticas? El lavamiento de las manos antes de comer. Hay muchos prejuicios respecto de comer con las manos sin lavárselas, que sucedía en aquel tiempo, más que todo lo relacionaban con el paganismo. Sin embargo, consideremos el hecho de que esa práctica no la establecía la ley en ningún momento, pero lo tenían por tradición. Y ellos decían, tienen que lavarse las manos antes de comer. Qué curioso, algo parecido sucede hoy, ¿no? Pero la diferencia está en que ellos lo promulgaban como si era algo que fuera parte de la ley. Considerando todas estas cosas, es que Jesús se adelanta a sus oyentes y les declara que no vino a abrogar. Es decir, Cristo no vino a destruir la ley y los profetas, lo que también podemos conocer como el Antiguo Testamento. Aquí quiero hacer un breve paréntesis. En el Nuevo Testamento, para hacer referencia al Antiguo con normalidad, los escritores bíblicos hacían referencias o decían las siguientes expresiones: la ley y los profetas, o la ley, los profetas y los salmos. Esas eran las tres divisiones principales que tenían los judíos respecto del Antiguo Testamento. Así que cuando usted encuentre eso, ya usted debe saber, ok, está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. No vino a abrogar el Antiguo Testamento, que está conformado por la ley y los profetas y los salmos. Él no vino a acabar con eso. En esta primera parte del verso se nos deja ver la perspectiva que Jesús tiene acerca del Antiguo Testamento. ¿Qué pensaba Jesús? ¿Qué pensaba él acerca del Antiguo Testamento? Que el Antiguo Testamento venía de Dios. Él no quería abrogarlo, él no quería destruir el Antiguo Testamento porque sabía que venía de parte de Dios. Dicho sea de paso, si el Antiguo Testamento no viniera de parte de Dios, él lo habría desechado como hizo con el resto de las tradiciones y enseñanzas de los fariseos. Cristo Jesús en ningún momento enseñó lo que los fariseos enseñaban, sus tradiciones y otras cosas. Él las desechó porque él sabía que eso no venía de Dios. Así que él no vino en ninguna manera a abrogar la ley, vino a cumplirla porque viene de Dios. Esto prepara entonces los corazones de las personas y los pone expectantes a las próximas declaraciones que nuestro Señor Jesucristo hará en relación con la ley y los profetas. Y la fuerza de su declaración se nota en la repetición de esta idea, acompañada de una declaración que es magnífica. 2 veces dice ahí el Señor Jesucristo, no he venido a abrogar. Y usted y yo sabemos que cuando hay una repetición, ¿qué se está señalando allí? Que eso es algo importante. Ahí hay un énfasis. Es importante lo que Cristo está diciendo. Él no vino a destruir la ley, sino a cumplirla. Y esa fuerza debe estar siempre presente cada vez que lo leemos. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús cuando señala que vino a cumplir la ley y los profetas? ¿Qué significa eso? Esta gran declaración comunica por lo menos 3 cosas, y le pido que preste atención a esto. 3 cosas por lo menos comunica esa maravillosa declaración. En primer lugar, que vino a elevar la ley a su debido lugar, que vino a elevarla a su estándar verdadero. Eso es lo primero. Lo segundo, que su doctrina está en perfecto acuerdo con el Antiguo Testamento. Ellos pensaban que no, pero Cristo le dijo, no, mi doctrina sí está en perfecta comunión con la del Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, comunica que Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Esas son las 3 cosas. Primero, que Él vino a elevar la ley a su debido lugar. Segundo, que su doctrina está en perfecto acuerdo con el Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, que Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Vamos a atender a cada una de estas 3 partes a lo largo de este sermón. Vayamos entonces al primer lugar a qué es lo que significa lo primero. Concentrémonos en el significado de cumplir.
¿Qué significa eso? Este término en nuestro idioma no termina de comunicar totalmente lo que Cristo Jesús quiso decir. Una mejor traducción de esa palabra sería completar. Sería más bien algo como esto: no he venido a destruir la ley, sino a completarla. No he venido a destruir la ley y los profetas, sino a completarlo. Eso fue lo que Cristo decía con su afirmación. Y estaba siendo opuesto a lo que ya la mayoría estaba pensando. Cuando la mayoría pensaba que él estaba destruyendo la ley, él le decía: no, no he venido a destruirla, he venido a completarla. Para comprender esto, hay que observar un poco el trasfondo de estas palabras. Primeramente, recordemos el hecho de que el Pentateuco, tal como fue dado, contiene un número específico de mandatos. Usted puede estudiar todo el Pentateuco y se va a dar cuenta de que hay un número limitado de mandatos, tanto en forma negativa como en forma positiva. Estos mandatos bien comprenden lo que vienen a ser las leyes judiciales para Israel, las leyes ceremoniales que debían cumplir en el templo y también la ley moral, el decálogo, o lo que más bien nosotros entendemos como los 10 mandamientos. Todos esos mandatos comprenden un número limitado de mandatos. Eso es primeramente lo que debemos considerar. Otra cosa importante es de notar que tanto la ley judicial como la ley ceremonial tienen como su fundamento la ley moral. La ley moral, ya les dije, son los 10 mandamientos. Si usted tratara de dividir los 10 mandamientos, se va a dar cuenta que una porción tiene que ver con nuestra relación con ¿quién? Con Dios. Del primer mandamiento al cuarto mandamiento, el Señor le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En segundo lugar, no te harás ninguna imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás delante de ellos, ni los adorarás. Ese es el segundo. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y en cuarto lugar, acuérdate de guardar el día de reposo para santificarlo. Esos 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y del quinto mandamiento al 10º tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no matarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, entre otras cosas. De esas 2 divisiones principales parten entonces el resto de los mandatos, tanto de los ceremoniales, nuestra relación con Dios, como los judiciales, nuestra relación con el prójimo. ¿Se da cuenta de cómo la ley moral es el fundamento para todo el resto? Eso es importante para nosotros. Ahora, con el fin de poder atender a los mandatos que el Señor estableció, los maestros de esa época empezaron a indagar y a hacer preguntas al texto para delimitar cuándo se puede llegar a desobedecer un mandato específico. Por ejemplo, el mandato de no trabajar en el día de reposo. A ese mandato, los maestros y rabinos judíos le agregaron la idea de que llevar una carga era una forma de trabajar. O sea, llevar una carga en el día de reposo era como trabajar, y ya lo estaban quebrantando. Eso se lo añadieron ellos. Luego, enfrentaron el asunto de determinar exactamente en qué consistía una carga. Ellos decían, bueno, si levantar una carga es trabajar en el día de reposo, vamos a establecer entonces cuánto es esa carga. ¿Cuánto se permite llevar en carga el día de reposo? Decidieron que una carga era comida igual al peso de un higo, suficiente vino para mezclar en una copa, suficiente leche para un trago, entre otras cosas. Si usted era un judío en aquella época y consideraba esas palabras de los rabinos, al momento de usted llevar un vaso de leche o el peso de un vaso de leche suficiente, ya usted estaría quebrantando el mandamiento del día de reposo. Ahora, mi pregunta es, ¿eso es lo que dice el mandamiento? ¿Es a eso lo que realmente se refiere guardar el día de reposo? Usted y yo ya entendemos que no. Sin embargo, fíjense cómo ellos empezaron a pensar acerca de qué se trataba ese mandamiento. Por supuesto, se alejaron de la intención verdadera del Señor.
portar algo más que esas cantidades prescritas en el día de reposo era desobedecer la ley, según estos rabinos. Es así entonces como nacieron las tradiciones y también los mandatos de la ley, según ellos. Es así como comenzaron las tradiciones. Y gracias a esa participación de los rabinos es que los mandatos de la ley pasaron de ser de menos de 1000 a miles de mandatos que poder obedecer en cuanto a guardar la ley de Moisés. Eso era lo que sucedía. Eso es parte del trasfondo que nos sirve para entender por qué Cristo está diciendo estas cosas y por qué ellos pensaban que Cristo se estaba oponiendo a esas tradiciones. Entonces, al realizar estas prácticas, los maestros y rabinos no hacían más que crear leyes alrededor de las leyes divinas. Ellos estaban promulgando más leyes, y eso, querido hermano y querido amigo, es parte de lo que se conoce como legalismo. Eso es legalismo. Normas de hombres. Esta práctica detestable fue la que Cristo enfrentó al momento de predicar este sermón que habla acerca del reino de Dios. Eso fue lo que Cristo estaba confrontando. La práctica de querer imponer significados a la ley que no la tenía. Finalmente, creían en su propia justicia. Cuando los judíos practicaban todas esas tradiciones alrededor de la ley de Moisés y las obedecían, ellos se daban palmaditas en la espalda. Lo estamos haciendo bien. Si estamos guardando esos mandamientos que nosotros colocamos, quiere decir que estamos obedeciendo la ley interna, que es la ley de Moisés. Se daban palmaditas, nos está viendo bien, estamos esforzándonos. ¿Eso qué significaba? Que estaban descansando en su propia justicia. Ellos creían que se la estaban comiendo, si tuviéramos que utilizar un término hoy. Estamos obedeciendo la ley porque estamos obedeciendo estas tradiciones. Y es a partir de allí que empieza a cobrar significado lo que Cristo quiso decir en el versículo 20. Fíjense lo que dice el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Wow! Quiere decir que si nosotros no obedecemos la ley, tratando de pensar como pensaría alguien que está oyendo al Señor Jesucristo en aquel momento, ¿quiere decir que si yo no soy mejor que los escribas y los fariseos, yo no voy a entrar al reino de los cielos? Prácticamente eso. Te diría, eso es imposible, ellos se esfuerzan mucho. Además de eso, Cristo quiso darles a entender lo siguiente. Ellos no van a ir al reino de los cielos por su propia justicia. Su justicia tiene que ser mayor a la de ellos. ¿Quiere decir eso que se tienen que esforzar todavía más? No, eso no es lo que quiere decir. Quiere decir que deben descansar en la justicia de alguien más. Ya usted y yo estamos aprendiendo de quién es la justicia de esa persona en la que nosotros debemos descansar. La forma en que Cristo hace ver a los judíos que sus prácticas no los salvarían es dándoles a entender que la ley no solo exige una obediencia externa perfecta. ¿Qué significa perfecto? Que usted debía obedecer la ley en todo tiempo, toda ella sin equivocarse ni una sola vez. Solamente así usted podía obedecer la ley externamente de forma perfecta. Pero no solamente eso, sino que también debían obedecer la ley de forma interna. Solo así obedecerían perfectamente la ley. Eso es elevar la ley a su correcto estándar. Porque ¿qué demanda la ley de nosotros? Perfección. Perfección en cuanto a la obediencia. De ahí que cuando Cristo habla de la prohibición del adulterio, se refiere no solamente a la desobediencia externa, sino también a la interna.
Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero cualquiera que desee en su corazón a una mujer, ya ha cometido adulterio. Eso es elevar la ley al estándar verdadero. Pero ¿qué hicieron los fariseos y escribas? Rebajaron la ley a sus posibilidades. ¿Serían salvos por eso? No, en ninguna manera. Pues no es por la justicia de los hombres, sino la justicia de Cristo. Entonces, esto descalificaba a cualquier persona para la salvación y le demuestra la verdadera naturaleza del hombre caído, que por su pecado jamás podría obedecer perfectamente la ley y en consecuencia tampoco podría ser salvo. Eso era lo que Cristo estaba tratando de enseñarle a sus oyentes. Esto debería entonces desenmascarar también a cualquier persona que pretenda colocar leyes donde Dios no las ha puesto y creer que por su obediencia ya tiene una justicia propia de la cual enorgullecerse. Cuidado, mis hermanos. Cuidado con querer colocar leyes donde Dios no las puso y creer que porque la obedece ya usted es justo. Déjeme decirle esto. Si usted y yo hemos creído, quiere decir que la justicia de Cristo está en nosotros. Ha sido imputada a nuestros corazones. Pero en ningún momento eso quiere decir que entonces ahora usted tiene que empezar a esforzarse por tener su propia justicia. No es su justicia. Porque al final, le pregunto yo, ¿acaso su propia justicia viene a ser mejor que la de Cristo? Si usted dice que sí, entonces usted es un blasfemo. Su justicia jamás podrá superar a la de Cristo. Si usted intentara hoy esforzarse por su salvación y tener su propia justicia, usted todavía seguiría por debajo de los escribas y los fariseos. Pero se requiere algo mayor que eso. Se requiere la justicia de Cristo. Así que cuidado, hermanos. Descansemos en el Señor. Lo segundo que podemos ver, que significa que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, es que su doctrina estaba en perfecto acuerdo con el Antiguo Testamento. Lo afirmaba, contrario a lo que pensaban sus oyentes. Así como los profetas procuraban hacer volver al pueblo israelita a la ley del pacto, también así de manera perfecta, el Señor Jesucristo hace que sus oyentes vayan a la ley para que comprendan su verdadera condición y finalmente la ley los lleve hacia Cristo. Porque esa es la función de la ley. Llevar a las personas impotentes a aquel que hace lo imposible, a Cristo Jesús. Jesucristo hace que sus oyentes vayan a esa misma ley para que comprendan su condición y finalmente vayan hacia Él como Salvador. De ahí que a medida que Cristo desarrolla su argumento mientras avanza en su sermón, los oyentes vayan siendo confrontados con la ley. Cada aspecto de los 10 mandamientos es tratado en el Sermón del Monte. Y Cristo los va confrontando y les va diciendo, ustedes no obedecen esto, porque esto es lo que se demanda a la ley. Se demanda esto, esto, esto y esto. Ustedes no los cumplen. Pero hay solamente una persona que los cumple. Soy yo, dice Cristo, o diría Cristo. Esta es la dinámica a la que Pablo se refiere cuando escribe a los Gálatas lo siguiente. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Se da cuenta de cómo Cristo tiene orden lógico en todo lo que está presentando? Él está descalificando a todos por su falta de perfección a la ley, pero finalmente hace que todos pongan la vista en el perfecto, en aquel que cumple la ley, y es Cristo. Esto es una muestra de cómo también nosotros deberíamos evangelizar a los pecadores, a las personas. Por lo general, es verdad que las personas no piensan de sí mismos que obedecen la ley a la perfección. Pero ¿qué sí suelen pensar las personas? Que como no matan, como no adulteran, como no cometen esos crímenes que de alguna manera tienen cierto estigma, entonces no son malos, sino buenas personas. Una simple exposición a las palabras de Cristo expresadas aquí en el Sermón del Monte le ayudarán a la persona, a su oyente, a entender que no es buena,
que no es una buena persona, sino que está totalmente alejado de Dios y que su justicia jamás podría hacerlo merecedor de la salvación que es en Cristo. Solamente le queda descansar en la justicia del Todopoderoso. Finalmente, atendamos a esto último, que significa que ha venido a cumplir la ley y los profetas. ¿Qué significa eso? Pues exactamente eso, que Cristo vino a cumplirla, o dicho de otra manera, Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Así de claro. Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Hebreos, o la carta a los Hebreos, nos ayuda o simplifica el entendimiento de esto cuando dice que la ley era una sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que hay en el Antiguo Testamento, y escucha esto con atención, querido hermano, todo lo que hay en el Antiguo Testamento, sean instituciones o fiestas o cualquier otra mención de algún líder importante en el Antiguo Testamento, todo ello apunta hacia Cristo. Ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo acerca de eso, pero en forma sintetizada podemos decir esto: toda la ley apunta hacia Cristo. Déjenme darle un pequeño ejemplo. Aarón fue el primero y principal sumo sacerdote del antiguo pacto, pero no se podía comparar con el gran sumo sacerdote del nuevo pacto, que es conforme a la orden de Melquisedec. El tabernáculo y el templo tampoco pueden compararse con Cristo. Ambos tenían una puerta. ¿Cuántas puertas había en el tabernáculo? Una sola. Cristo es la puerta. Tenían un altar de bronce, el tabernáculo del antiguo pacto. Pero Cristo, Él es el altar. Tenían una fuente para limpieza, pero Cristo mismo limpia del pecado. Los sacerdotes, antes de empezar a ministrar, tenían que lavarse de su sangre, tenían que lavarse en el lavatorio. Pero ¿qué se dice de Cristo? Él es el verdadero lavatorio en el que nuestros pecados son quitados. Tenían lámparas que continuamente debían llenarse de aceite. Él es la luz del mundo que resplandece eternamente. Tenían pan que debía reabastecerse, pero Cristo es el pan de vida eterna. Tenía incienso, pero las propias oraciones de Cristo ascendían por sus santos. El tabernáculo y el templo tenían un velo, pero el velo de Cristo fue su propio cuerpo. Tenían un propiciatorio, pero Él es ahora el propiciatorio. La ofrenda tampoco puede compararse con Cristo. La ofrenda quemada hablaba de perfección, pero Cristo fue la perfección encarnada. La ofrenda de flor de harina hablaba de dedicación, pero Jesús mismo fue totalmente dedicado al Padre. La ofrenda de paz hablaba de paz, pero Jesús mismo es nuestra paz. Las ofrendas por el pecado y las transgresiones hablaban de sustitución, pero Él es nuestro sustituto. Las fiestas tampoco pueden compararse con Cristo. La Pascua hablaba de la liberación de la muerte física, mientras que Cristo es ¿quién? Nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua, que libra de la muerte espiritual. El pan sin levadura, o la fiesta del pan sin levadura, hablaba de santidad, pero Cristo cumplió toda santidad. Los primeros frutos que se recogían de las cosechas se apartaban, pero Jesús resucitó de los muertos y se convirtió en las primicias de los que durmieron. La fiesta de los tabernáculos hablaba de reunión, pero solo Cristo puede un día reunir a todo su pueblo en su morada celestial para siempre. Esto es un pequeño resumen de cómo todas las cosas en el Antiguo Testamento apuntan hacia Cristo.
¿Recuerda usted qué fue lo que le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí? Le dio dos cosas: el tabernáculo o el templo y la ley. Esas dos cosas se cumplieron en Cristo. El tabernáculo hablaba de la presencia de Dios en medio del pueblo, y la ley era cómo ellos debían comportarse, la perfección que se demandaba. Esas dos cosas son una imagen, una sombra de la imagen misma que es Cristo. Cristo es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Y Cristo es la ley misma, porque el Verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. Él es la verdadera imagen de la ley. Él es la perfección misma. Él es a quien todos deben mirar para ser salvos. ¿Y qué hay que decir acerca de los profetas? Porque recuerden que ahí Cristo dice: no he venido a abrogar la ley o los profetas. ¿Qué hay acerca de ellos? Bueno, lo siguiente: Cristo es la simiente de la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente. Génesis 1:15. Cristo Jesús es el profeta del que habló Moisés. Profeta de en medio de vosotros os levantará Dios. A él oiréis. Él es el profeta. Cristo Jesús es el Hijo que nos es dado, cuyo nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Cristo es el Rey que el Padre puso sobre el monte de Sión. Salmos capítulo 2 del 6 al 7. Cristo es sobre quien reposaría el Espíritu Santo para predicar buenas nuevas a los pobres. Isaías 61:1. Cristo Jesús es el siervo sufriente. Isaías 53. Cristo Jesús es el ángel del pacto. Malaquías 3:1. Muchas profecías, queridos hermanos, se pudieran citar todavía, pero sirvan esto para confirmar que Cristo es el cumplimiento de las profecías del antiguo pacto. Todo esto es importante. Usted pudiera estar pensando: oye, hermano, pero ¿qué hago con eso? Su fe debe tener estas palabras de Cristo como su fundamento. Cristo es el cumplimiento del antiguo pacto. Todo esto es importante para nosotros, pues nos ayuda a cultivar el asombro y a crecer en nuestro gozo por la salvación que nos ha dado el Señor. El hecho de que Cristo haya venido a cumplir la ley y los profetas significa que la salvación ha llegado y que se estableció desde el momento en el que dijo: consumado es. Esas palabras deben retumbar en su corazón, querido hermano. Consumado es. Dijo Cristo al principio: no he venido a abrogar la ley o los profetas, he venido a cumplirla. Y lo hizo cuando al final de su ministerio en la cruz de Calvario Él dijo: consumado es. Todo lo que tenía que cumplirse fue cumplido. Y ahora usted y yo podemos ser salvos. Qué maravillosa noticia. Y es acerca de eso lo que solemos celebrar en estos meses: la encarnación del Salvador, la encarnación de la promesa. El pueblo que anduvo en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Gloria sea a nuestro Señor. En conclusión, querido hermano, querido oyente, tenemos que dar gracias a Dios porque envió a su Hijo Jesucristo al mundo para cumplir con todo el antiguo pacto. Si usted y yo hemos creído en el Señor Jesucristo, somos verdaderamente bienaventurados, porque Cristo es nuestra verdadera justicia. No se enorgullezca de su justicia, que es pobre, inmunda. Gloríese en Jesucristo. Esta enseñanza nos hace ver claramente y nos permite entender que la ley es el parámetro por el cual debemos confirmar que no es por nuestro propio esfuerzo,
No es por lo que tú hagas, es por lo que Cristo hizo, es por lo que Cristo cumplió, es por lo que Él dijo, consumado es. Aquel por quien podemos ser salvos y que ha sellado sus palabras con lo que dijo también a sus discípulos después de haber resucitado. En Lucas 24, 27, Él dijo: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Todo el antiguo pacto, todo el Antiguo Testamento habla acerca de Cristo. La Biblia apunta a nuestro Señor, porque Él es el cumplimiento. Querido oyente, si tú no has creído en Cristo Jesús, hoy es el momento para que vengas a aquel que puede salvarte. Si no has descansado en la justicia de Cristo, hoy es el día para que descanses en la justicia del Salvador, aquel que dio cumplimiento a todo lo que se estableció para nuestra salvación, aquel que es la luz del mundo. ¿Qué esperas? ¿Esperas más señales? Cristo es la señal que esperábamos. Él es la salvación. Y así como los ángeles dijeron, señal para ustedes será que verán al niño envuelto y que está en el pesebre. Ya señal se nos ha dado. Aunque no lo hemos visto con nuestros propios ojos, por fe sabemos que Cristo vino aquí a la tierra, cumplió su ministerio y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, reinando sobre todo. ¿Qué más señal quieres? ¿Qué más esperas? Ven, amigo, a Jesús. Dios eterno, alabado sea tu nombre. Ensalzado sea, Señor, en medio de la congregación de los santos. Te alabamos porque tú eres nuestra salvación, Señor Jesús. Gracias porque tú nos has salvado de nuestros pecados. Nos has traído, Señor, de la inmundicia a ser parte de tu pueblo, miembros del reino de Dios, un reino que es eterno, cuya lumbrera es tu propia gloria. Alabado sea, Señor. Te pedimos que si alguien todavía no ha podido ver tu gloria, hoy, por medio de tu palabra, pueda venir rendido a los pies de Cristo, quien es el Salvador, y pueda descansar en la justicia de Cristo Jesús. Porque Él es el que dijo que no vino a abrogar la ley o a destruirla, sino a completarla, a cumplirla. Glorifícate, oh Dios, en la salvación de los perdidos. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.